Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Aquí queremos hablar de todos los grandes temas del presente y el futuro, y hoy tenemos un capítulo bastante enfocado en algunos de los principales desafíos. Uno de ellos, la energía, y cómo Chile se está volviendo, ustedes lo saben, porque medio que nos hemos obsesionado con este tema. Hemos hecho muchos especiales de energía, pero además durante esta semana ocurre la Semana de la Energía de OLADE, que es el principal órgano de colaboración para 27 países de América Latina en materia de energía, donde se comparten los fracasos, los aprendizajes y las transformaciones del sistema eléctrico, entre las cuales Chile tiene tanto que contar sobre innovación en materia de energías renovables, de almacenamiento y tanto más. Así que vamos a hablar de eso, pero también vamos a tener la oportunidad de revisar otro de los grandes eventos que ocurre durante estos días, que es REDLAC. Es el Congreso de Fondos Ambientales del Mundo, un congreso que busca justamente destrabar esa pelota que está trancada, que es la del financiamiento para la naturaleza. ¿Cómo hacemos si queremos tener un planeta sostenible y que sea capaz de regenerarse en un momento de tantas necesidades como este que estamos viviendo, donde la transformación global, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad nos tiene un poquito contra la pared y necesitamos encontrar una manera de volver a regenerar la naturaleza de manera sostenible al mismo tiempo de crecer? Pues esas dos conversaciones, la de desarrollo, la de crecimiento y la de la naturaleza, se juntan en el Congreso REDLAC, y de eso también vamos a hablar hoy. Por eso les doy la bienvenida a Futuro 360. Pero vamos a partir con la conversación sobre otro gran asunto, que es cómo planificamos y cómo le metemos inteligencia a nuestras decisiones a futuro. Por eso, identificar qué rutas y destinos podrían ser visitados por turistas es parte de lo que busca descifrar CityLab en BioBio, gracias a los avances de la inteligencia artificial que entregan datos concretos, que además permiten modelar soluciones para tomar mejores decisiones a futuro. ¿Cómo lo logra? ¿Qué industrias podrían ser beneficiadas con esto que a veces nos suena medio periférico? Veamos más en el siguiente informe. Carmener, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, solo por nombrar alguna de las cepas. Es que el vino chileno es reconocido en el mundo entero. Es uno de los principales productos de exportación de nuestro país. Según cifras de Wines of Chile, en los primeros 7 meses de este año se vendieron $738 millones en vinos de exportación. Pero el vino es más que eso. Una rama de esta industria que ha explotado en popularidad en los últimos años es el enoturismo. Estamos hablando de visitas a viñas, catas de vino y experiencias culinarias en distintos puntos de nuestro país. Un tipo de turismo que ya se está adecuando a las últimas tecnologías. Hemos aumentado en oferta, hemos aumentado en visitas, pero este visitante, que es cada día más tecnológico, se prepara, ya no solamente dependen de un agente de viaje que les recomienda ir a un determinado destino, a un determinado circuito, sino que la gente se documenta previamente y pensando además una nueva generación que es nativa digital. Un desafío que CityLab BioBio, espacio de investigación creativo, científico y tecnológico apoyado por el MIT, busca enfrentar desplegando un modelo basado en agentes entrenado con inteligencia artificial para simular rutas turísticas en el Valle del Biobío, incluyendo las comunas de San Rosendo, Laja, Yumbel y Santa Juana. Todo esto para potenciar el valor de las viñas y aumentar el atractivo de la región. Estamos utilizando agentes tecnológicos que se entrenan con inteligencia artificial para simular el comportamiento que los turistas que llegan a Concepción podrían eventualmente tener en las zonas en las cuales hoy día estamos potenciando el enoturismo dentro de la región del Biobío. Primero es que se analizan diferentes perfiles de turistas en los cuales podemos entender cuál podría ser el comportamiento de turistas jóvenes que llegan a la región y que quieren disfrutar de las bondades del enoturismo en ciertas zonas específicas del territorio. También, por ejemplo, cómo un adulto mayor podría venir al territorio a disfrutar de esto mismo y, por supuesto, considerando elementos socioeconómicos importantes, temas de movilidad, de transporte, de capacidades que hoy día le entrega la región a los turistas para poder desplazarse a los diferentes puntos. Simulación de comportamiento de turistas que buscará acercar a los visitantes a una emergente industria del enoturismo en el Biobío. Las tecnologías son muy importantes para fortalecer las rutas turísticas. Permite hoy día, ¿cierto?, que Santa Juana salga al mundo y el mundo también sepa de Santa Juana. La gente está llegando más a la comuna también a través de las fiestas costumbristas, está conociendo las viñas, está haciendo los recorridos por estos circuitos que estamos generando. Es atingente al momento y a la necesidad.
y sobre todo en un destino que como Biobío, la región del Biobío, que está también partiendo, ¿ya? Más que partiendo, está en una etapa de diseño y de desarrollo más inicial que otros destinos de no turismo de Chile, y eso es una tremenda ventaja si es que tempranamente incorporamos mecanismos y estrategias que te permitan tanto dar a conocer la oferta, pero también medir qué está pasando con esos intereses de viaje de los turistas a determinados destinos de la región. Una propuesta que cuenta con apoyo internacional. El City Science Lab de Taipei provee la tecnología que hará posible esta implementación en Chile. La colaboración entre el laboratorio de Taipei y Biobío se basa en lo que denominamos la herramienta simulador de movilidad urbana, que desarrollamos en Taipei y posteriormente migramos a Biobío y a muchos otros laboratorios. La lógica fundamental es aprovechar la IA generativa, es decir, el gran modelo lingüístico y su capacidad para simular o imitar el comportamiento humano basándose en perfiles humanos determinados. Un modelo que ya fue aplicado en el turismo de Andorra, microestado europeo de 80.000 habitantes que recibe más de 3 millones de visitantes al año. Aquí, la recopilación de datos de interés para las agencias de turismo es clave para el desarrollo de esta industria. Las herramientas de inteligencia artificial nos permiten amasar dato y también poderlo analizar teniendo en cuenta otras variables que quizá en su momento no teníamos la capacidad de analizar. Pongo un ejemplo. Antes podíamos coger herramientas como Google Trends o como algunas otras de Expedia o algunas herramientas de agencias de viaje online. Les comprábamos el dato o analizábamos sus datos públicos, pero era difícil de correlarlo con otras situaciones. Pero con inteligencia artificial lo podemos hacer de forma más fácil. Datos que tienen que ser adaptados a la realidad del lugar donde se usen. Estamos utilizando tecnologías aplicadas en otros países del mundo que ya han sido testeadas, ya tenemos casos de éxito y que las estamos agarrando, adaptando a la realidad nacional de manera tal de que podamos conseguir los mejores resultados a partir de experiencias ya probadas y positivas en otros sectores asociados a industrias muy similares como esta. Cuando lo vamos a utilizar, no vamos a utilizar para controlar a la persona o al turista, sino que lo vamos a utilizar para comprender cuál es su comportamiento en sentido amplio. Porque lo demás sería entrar en aspectos de privacidad y eso es éticamente reprobable. Avances que son parte de lo que se presentará en el Summit Cities in Transition, encuentro anual de los laboratorios de ciudad del MIT que se llevará a cabo entre el 7 al 9 de octubre en Concepción. Oportunidad de intercambio de conocimientos que ayudará a la refinación y adaptación de los datos recopilados por la inteligencia artificial. Llega el momento de los breves en Futuro 360, donde revisamos esas otras noticias a las que debemos estar atentos si queremos ser ciudadanos globales. Porque por primera vez en Chile, uno de nuestros parques nacionales ha sido considerado en la lista de áreas protegidas del mundo de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Es el Parque Nacional Cerro Castillo, ubicado en la región de Aysén. Se une a otras 87 áreas protegidas que componen algo que se llama la lista verde. Es una lista que certifica que esos parques que visitamos cumplen con altos estándares de gestión y se ajustan a todos los distintos estándares del Sistema de Conservación Internacional de Lista Verde. Para especificar mucho más puntualmente, es muy relevante esta conversación porque el hecho de que uno diga que un área está protegida o que un área es un parque nacional no quiere decir que lo gestione adecuadamente. Puede que tengamos problemas con la basura, con las visitas, con los pero cuando uno le empieza a poner sofisticación a la manera en la que protegemos y por lo tanto empezamos a proteger de verdad, entonces podemos calificar a esta certificación de lista verde. Al postular a la lista verde, permite que estas áreas puedan identificar también sus falencias, apoya el desarrollo de las mejoras necesarias para que puedan lograr la conservación efectiva. Y por eso esta celebración que hacemos en torno al Parque Cerro Castillo es muy grande, porque fue postulado en 2022 y desde entonces sus guardaparques y funcionarios han trabajado arduamente en alcanzar esta certificación
cumpliendo con ciertos estándares. El 40% de la biodiversidad del planeta se concentra, ustedes saben, en Sudamérica. Por eso es tan importante que podamos trabajar en proteger, pero proteger realmente esos ecosistemas que son tan importantes para el equilibrio global. La lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza guía a las áreas protegidas para que efectivamente puedan contribuir a cumplir con esta meta que nos hemos puesto como especie de proteger el 30% del planeta al 2030. Esta fue una meta establecida en la COP15 de biodiversidad y se espera que otras áreas nacionales se sumen a Cerro Castillo en esta lista. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales de la región de los Lagos y el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces Chorocamayo en la región de los Ríos están en la misma intención. El director de CONAF, Rodrigo Ilesca, nos cuenta más sobre la importancia de lo que esto significa para Chile. El logro de esta certificación en lista verde de nuestro Parque Nacional Cerro Castillo es un gran avance para todo el cuidado de la biodiversidad. Pero también en esto no hemos estado solos como CONAF, sino que hemos recibido el apoyo tanto del sector público, el sector privado, las comunidades aledañas y el mundo académico para relevar y también para impulsar esta certificación que nos pone en la lista número 1 de los parques nacionales a nivel mundial con esta certificación en lista verde. Y otra gran noticia para la conservación y las áreas protegidas de nuestro país, porque el río Maipo de Melipilla fue declarado humedal urbano, convirtiéndose en el más grande del país con sus más de 2.000 hectáreas de ecosistema acuático. Con este reconocimiento, el río Maipo de Melipilla se suma a otros 135 ecosistemas acuáticos protegidos que han sido declarados en el marco de la Ley 21.202. Este reconocimiento permite una mayor protección del humedal, acciones de conservación para mantener y asegurar su biodiversidad. Este humedal es el hogar de especies como la garza chica, el caracol de agua dulce y el colegial. Miren, yo no conozco al colegial, lo vamos a hacer un breve para poder explicarlo mejor. Funciona como un mitigador de inundaciones. Los humedales en general son como unos colchones, unas esponjas que son capaces de absorber inundaciones, pero además regulan la temperatura del entorno y eso en el marco del calentamiento global y de las olas de calor es un servicio que nos da la naturaleza que es muy relevante para que nosotros mismos, los humanos, podamos enfrentar mejor estos momentos y que de hecho muera menos gente. La gente muere en las olas de calor porque no estamos adaptados a transformaciones tan grandes del clima como las que estamos viviendo. De esta manera contribuyen este tipo de ecosistemas al bienestar de toda la comunidad humana, de toda la comunidad animal que lo rodea y al bienestar general del planeta. En el mundo se desperdician más de 1.000 millones de toneladas de comida al día, mientras que 295 millones de personas, de acuerdo a la ONU, experimentaron hambre aguda en 2024. Para combatir y activar acciones que permitan enfrentar esta tragedia global, en 2020 la ONU proclamó el 29 de septiembre como el Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Según el Programa de Alimentos, a noviembre de 2024, 343 millones de personas sufren este concepto que es distinto del hambre, es inseguridad alimentaria aguda. Y se proyecta que para 2030 sean más de 600 millones de personas las que sigan enfrentando hambre. Se estima que el 13% de los alimentos se pierde en la cadena de suministro y los hogares serían los principales responsables porque no sabemos administrar el refri. Generan alrededor del 60% de los desperdicios. En una encuesta realizada por Chief Chile a más de 5.800 personas entre Argentina, Chile y México, el 54% de ellas afirmó que botan comida al menos una vez a la semana, siendo las personas que consumen comidas preparadas, las sobras, las frutas y las verduras, las que de hecho más se reportan como desperdicio. Sin embargo, la mayoría ya pone en práctica acciones para poder reducir ese desperdicio, congelar alimentos, reutilizar las sobras, planificar mejor las compras. A nivel regional, casi el 60% de las personas considera que debería existir una ley que obligue a donar o rescatar comida, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, los grandes casinos, los grandes restaurantes. En particular en Chile, eso es muy difícil de hacer y genera enormes barreras para que menos personas tengan hambre.
Vamos a ir a una pausa. Mientras ustedes en esta pausa que vamos a hacer pueden ir al refri y reorganizar su consumo de la semana si no botan comida. Vamos y volvemos. Como mencionaba al inicio del programa, esta semana en Chile realmente nos tenemos que creer la muerte porque estamos con dos grandes eventos que ambos atornillan a favor del planeta. El primero es este del que vamos a hablar ahora y es la semana en la que los fondos de naturaleza se reúnen, esta vez en Chile por primera vez, para hablar sobre el futuro y el mejor bienestar de la naturaleza, juntando dos conversaciones que habitualmente están separadas, que es la conversación del crecimiento, del desarrollo, de la economía y la de la naturaleza. Y por lo tanto buscamos justamente esa solución que anda persiguiendo la humanidad, que es cómo financiamos una naturaleza que sea sostenible, que se pueda regenerar a futuro, etc. Para hablar de eso estamos hoy con una de las panelistas que va a estar presente en esta semana de REDLAC, que va a ocurrir tanto en Santiago como en Frutillar. Ella es Alicia Montalvo, es gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, que no sé si ustedes están familiarizados con la sigla, pero es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Es una organización además que se ha vuelto muy pionera y muy importante en la conversación sobre naturaleza. Y de hecho justamente hacia allá va mi primera pregunta. Alicia, bienvenida a Futuro 360. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Y la pregunta es, ¿por qué a un banco le importa esta conversación? ¿Por qué tiene una gerenta para esto y por qué se mete en la naturaleza? El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe tiene la idea de que un crecimiento sostenible debe ser respetuoso con la naturaleza, debe buscar descarbonizar la economía, pero no solo porque haya un mandato internacional, sino porque creemos que eso va a hacer posible un mejor crecimiento. Va a generar mejores fuentes de energía, más independencia energética, va a hacer infraestructuras más resistentes a los impactos del cambio climático. Y sobre todo, que es lo que nos trae también aquí, va a poner en valor la naturaleza, que muchas veces se ve como algo a conservar y no se le da toda su utilidad. Lo que nosotros llamamos los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos da, cómo contribuye al bienestar de las personas. Estamos hablando de agricultura, de protección frente a los impactos del cambio climático, pues el ciclo del agua. Todos esos servicios no están valorados y nosotros como banco lo que queremos es no solo tener proyectos que ayuden a los países en su proceso de descarbonización y protección frente al cambio climático, sino también trabajar, dar un pasito más y ver cómo la naturaleza puede contribuir a un mejor crecimiento. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, de alguna forma ya lo contestaste, por lo tanto no es solo una cuestión ética, que estoy muy de acuerdo con hacer cosas solo por la ética, ¿no? Pero además es porque sus indicadores demuestran que es un factor para mantener el desarrollo en el fondo. Así es, nosotros no consideramos posible un crecimiento que no tenga en cuenta los límites que pone la naturaleza, los recursos ambientales, los recursos naturales. Entendemos que el crecimiento tiene que plantearse de una manera distinta. Venimos de un modelo exclusivamente basado en el extractivismo, en la explotación de los recursos naturales, que no toma en consideración la regeneración, la capacidad del planeta para regenerar la reposición de esos recursos, para hacer un uso que tome en cuenta pues, el impacto sobre las personas. Nos preocupa mucho también el impacto sobre las personas. En realidad entendemos que la sostenibilidad ambiental y social son dos caras de una misma moneda. Son una sola cosa. Sí. Algo que tú has planteado y has dicho en tus dos respuestas es esta idea de que la naturaleza nos entrega servicios ecosistémicos y que eso tiene que ser puesto en valor. En esa materia ya hay un informe, el informe de Partha Gupta, que es conocido ampliamente en el mundo internacional, es un economista que plantea que de hecho el 50% del PIB de los últimos 50 años voy a poner una palabra más fuerte, se lo hemos quitado, se lo hemos robado a la naturaleza. O sea, hablamos de nuestro crecimiento, pero es un crecimiento que tiene en el 50% de su explicación a la naturaleza. Y por lo tanto lo que tú estás planteando es bien crítico, ¿no? Si no tenemos a esa naturaleza, nuestro crecimiento ya tiene un límite claro, ¿no?
Así es. Nosotros hemos hecho el compromiso de que el 40% de nuestra financiación se dedique a proyectos verdes, tanto de clima como de biodiversidad. Ya ese compromiso era para el año que viene, para el año 26, y lo hemos alcanzado ya, lo que demuestra que hay un interés por parte de los países con los que nosotros trabajamos en mejorar la calidad de sus proyectos. Y uno de los temas clave es incluir en todos nuestros proyectos ese componente. Lo que estás justamente señalando, no se trata de tenerlo algo como alejado de nosotros, sino entender verdaderamente que un proyecto de infraestructuras que no tome en consideración la sostenibilidad y la resistencia de esas infraestructuras y sobre todo el impacto que tiene sobre el territorio, cómo afecta si de repente corta la conectividad de los ecosistemas, qué pasa si no se tiene en cuenta que están invadiendo áreas protegidas. Todo eso hay que tomarlo en consideración y valorarlo económicamente. Y efectivamente no se ha hecho de manera clara hasta ahora, por eso informes como este son tan relevantes. Estamos pensando que la naturaleza es algo a conservar, como algo que no se puede tocar. Al contrario, siempre la vida humana ha estado relacionada con la naturaleza, los recursos agropecuarios, la energía, el suelo, los recursos pesqueros. Todo esto, el aire, efectivamente, todo esto al final tiene un valor, y lo que ocurre es que muchas veces desde las instituciones multilaterales, cuando trabajamos con los ministerios de finanzas, no se tiende a contemplar todo esto como una inversión, sino más bien se ve como un gasto. Y ese es el cambio que tenemos que hacer en nuestra forma de pensar. Esto es una inversión, porque al final se ha calculado que a lo mejor de cada peso invertido en una mejor gestión de los recursos naturales se pueden ahorrar hasta 7 a lo largo de 30 años. Es decir, es una inversión en toda su extensión. Entonces, es muy importante que seamos capaces de entender que no podemos seguir utilizando los recursos naturales sin darles el valor adecuado, porque nuestro Producto Interior Bruto lo tiene que contemplar. Y hay veces que las medidas de Producto Interior Bruto, y eso hay procesos de revisión internacional, están contemplando otro tipo de contabilidad para que esto efectivamente se tenga en cuenta. Alicia, ¿por qué el resto de los bancos no está hablando lo mismo que tú? Si nos importan las inversiones y además queremos que el desarrollo crezca y también los bienes económicos de los países crezcan, ¿por qué los bancos no están todos hablando de esto? Bueno, quizás lo tienes que preguntar a los otros bancos. Ya no, pero salte de ti misma. Sí. ¿Y por qué tienen que hablarlo en la cumbre de bancos? CAF ha hecho una apuesta clara por ser un banco verde, pero tiene una peculiaridad importante, y es que nuestros accionistas son los países de la región. Los países de América Latina y el Caribe son nuestros accionistas y los países que definen nuestra agenda. Y eso es clave en este momento, porque en otras instituciones multilaterales los accionistas pues vienen también de otras regiones, de Europa, de Estados Unidos, y las agendas pues no siempre son las priorizadas por los países de la región, y entran otros componentes que sabemos más de naturaleza geopolítica, otros intereses, otras consideraciones. Entonces eso hace que en algunos casos sus agendas de trabajo estén marcadas por consideraciones que no son estrictamente las que marca la región. Nosotros somos un banco verde y hacemos la apuesta por seguir siéndolo, porque, como comentaba antes, creemos que esto es una manera de crecer muy bien en la región que tiene la mayor biodiversidad del planeta. No tiene sentido que sigamos pensando que esa biodiversidad, el 60% de la biodiversidad global, no se utiliza a favor de un desarrollo productivo de la propia región, tecnologías propias, innovación basada en el uso de la naturaleza. Todo eso creemos que es una agenda a desarrollar. Y claro, otros bancos pues seguramente tienen que trabajar con otro tipo de consideraciones, y a veces pues esto pues hace que haya pues un cierto movimiento, ¿no?, en las prioridades. De todas maneras, nosotros sí que trabajamos en el marco multilateral, y todas nuestras metodologías y nuestra valoración de lo que es verde y lo que no es verde está alineado con las instituciones multilaterales. Hacia allá iba un poco mi siguiente pregunta, porque me tocó ir a un foro de economía azul en Portugal el año pasado, y uno de los dolores habituales de los bancos allá, en Europa, era que decían, mira, voy a decir lo pésimo, pero tú me vas a perdonar. Nosotros sabemos que hemos gastado bastante de los recursos del planeta y que tenemos pocas de las soluciones acá en el lado norte del planeta, y por lo tanto sabemos que tenemos que invertir en el sur. Pero en el sur
es un poco un agujero negro, es un poco una selva, ¿no? En todo sentido, para lo bueno, pues tienen selva, pero para lo malo, porque no se entiende nada. Entonces, queremos poner plata en África, pero sabemos que esa plata, quién sabe dónde va a terminar, en las guerras, no tengo idea. Queremos poner plata en América Latina, pero no sabemos bien cuál es la trazabilidad de esas inversiones. Hacia allá va mi pregunta. Como ustedes están interesados en esto, me imagino que ya tienen identificados mucho mejor los vehículos y también cuáles son las oportunidades para países como Chile de desarrollar y perfeccionar bien sus herramientas para atraer esas platas. Lo primero es que me encanta que menciones el tema de economía azul, porque nosotros, con Chile además, que es un país muy activo, estamos trabajando una agenda importante de temas de economía azul. Y ahí realmente todavía no existe una definición de qué se considera economía azul sostenible. Todo lo que tiene que ver con la riqueza que el océano nos aporta o el daño que hacemos al océano, todo eso lo estamos contemplando. Pero yendo a tu pregunta, es muy importante que desarrollemos sobre todo taxonomías, es decir, definir qué es realmente verde y que no estemos cayendo en el famoso greenwashing que todos hemos oído hablar. Hay que tener una categorización muy clara, una trazabilidad muy clara, datos muy claros, sistemas de gobernanza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para cada proyecto, efectivamente, hacemos un análisis muy riguroso de qué es lo que se considera verde y qué es lo que no. Hacemos también una trazabilidad del impacto que tienen nuestros proyectos en un número considerable de indicadores. En definitiva, tenemos toda esa trazabilidad, como dices, de dónde van los recursos, porque nosotros no solo trabajamos con operaciones de crédito, sino también con cooperaciones técnicas, que son herramientas de donación. Y luego hay algo muy importante, que nosotros trabajamos con los fondos internacionales que existen, que aportan recursos verdes, los fondos verdes internacionales, y somos una agencia que trabaja con esos fondos para facilitar que lleguen a los países. Somos como un aliado de los países para conseguir que esos fondos realmente lleguen. Y eso es muy importante porque todos estos fondos tienen unos sistemas de seguimiento muy estrictos, es decir, exigen lo que estás diciendo, dónde va cada dólar, quién lo gestiona, cómo se gasta. El hecho de ser una agencia... Y cómo retorna. Exacto, cómo vuelve. Entonces, ser una agencia que trabaja con estos fondos también hace que nuestros sistemas de información pues estén mucho más perfeccionados y tenemos pues además pues toda esta información a disposición de la gente. Hemos mejorado muchísimo nuestros indicadores de transparencia también, eso es muy importante. Y sí es cierto que a veces es difícil a los donantes identificar dónde poner los recursos. Yo me atrevería a decir, si no saben dónde ponerlos, vengan acá, que los vamos a usar muy bien. O póngalo directamente en el Fondo Naturaleza Chile, que lo necesitamos mucho. Pero como somos aliados, pues está todo bien, es lo mismo en el fondo, en la familia. Está bien. No, pero es cierto que eso es un reto importante y nosotros mismos también, cuando trabajamos con los países y con los fondos, pues tenemos esa preocupación. Entonces, con el Fondo Naturaleza de Chile estamos trabajando muy de cerca, con otros fondos en la región también, pero hay veces que uno pues se ve obligado a desarrollar muchos instrumentos de seguimiento, todas esas cargas administrativas, costes de transacción que bueno, son necesarios, pero es verdad que a veces uno tiene que pensar que los recursos no se queden por el camino, que lleguen a la población, y eso es algo que particularmente, por ejemplo, estamos trabajando en el proyecto de Pitipalén Añoe, que comentábamos antes, cómo hacer que estos instrumentos innovadores que estamos poniendo en marcha al final no sean entelequias, sino que los recursos lleguen a la población y tenemos un diálogo muy estrecho con las comunidades para entender cuál es la preocupación, cómo se gestiona. Es un reto para todos, pero creo que en el banco lo estamos haciendo bien. Alicia, me voy a parar en el lugar porque tú ya estás convencida. Entonces, yo también, digamos, somos como de un grupo de humanos que ya creemos que para allá va la cosa, ¿no? Pero existe un gran grupo de humanos que todavía no conoce esto, no le parece sospechoso, cree que es greenwashing, etcétera, ¿no? ¿Conoces tú ya casos que a ti te den esperanza en este nuevo modelo? ¿Casos en el sentido positivo? Sí. Pues sí, claro, yo creo que los datos hablan por sí mismos, la ciencia. Nosotros creemos que hay que confiar en la ciencia. No se puede decir que la ciencia está manipulada, porque estamos viendo los desastres naturales que suceden en todo el planeta y muy particularmente
en esta región y en el Caribe. Se estima que hasta el 4 o 5% del PIB en algunos países del Caribe se está destruyendo como consecuencia de los impactos del cambio climático. Lo vemos también en el sector agropecuario. Las pérdidas por las sequías o por las inundaciones son extraordinarias. Entonces, uno puede ser negacionista o pensar que el cambio climático es algo pues inventado por la ciencia, pero nada más hay que ver lo que está pasando. Y bueno, eso al final es algo a lo que tenemos que hacer frente entre todos. Y creo que existen importantes estudios que nos dicen que hay una causalidad como consecuencia del comportamiento humano. Y incluso, aunque uno tienda a pensar que información no es fiable, está claro que hay que hacer frente a esos impactos y está claro que hay que crecer de otra manera, que hay que trabajar para que nuestras infraestructuras sean mejores, nuestros sistemas de saneamiento sean mejores. Hay un tema muy interesante que es cómo trabajar lo que llaman las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y evitar la deforestación, que un árbol valga más plantado en su sitio que cortado. Y eso es algo que realmente es así. Lo que pasa es que los estudios no siempre van alineados en esa dirección. Por ejemplo, las barreras naturales frente a la erosión costera, los humedales, que aquí en Chile son tan importantes. En Chile les tenemos mucho cariño a los humedales. Tenemos los humedales, pero también pues, los manglares en otras regiones son barreras de protección natural que se han degradado terrible. Y entonces, si se hace la valoración adecuada, no hace falta que uno crea o no en el cambio climático. Lo que va a creer es que proteger la naturaleza tiene ventajas y esas ventajas hay que identificarlas y la gente tiene que ser muy consciente. Por ejemplo, las comunidades que viven de los manglares, de los recursos pesqueros, del turismo, si pierden los manglares, pierden sus condiciones de vida. Eso es algo claro, eso no hay que decir si es verdad o mentira, es que está pasando. Y lo mismo, pues lo que sucede aquí con muchos humedales que se están degradando y que se está viendo que los sistemas acuíferos se están perjudicando y existen problemas de saneamiento, de abastecimiento de agua. Entonces, creo que hay que pensar de otra manera, no es una cuestión de fe, es una cuestión de entender los ciclos de la naturaleza. Es bien pragmática, ¿no? Sí, sí. Tiene una afectación muy directa. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Para todos los que se quedaron cortos, entre ellos yo, van a poder profundizar contigo en tu panel sobre naturaleza positiva, que es un concepto en el que también somos muy nuevos las personas. Como que habíamos hablado de conservar la naturaleza, pero ahora estamos hablando de agregar naturaleza, ¿no? Algo Así muy es, importante. que la naturaleza sea un valor y que podamos creer que realmente eso permitirá un mejor crecimiento y oportunidades económicas, de empleo y sobre todo de bienestar. Te quiero agradecer mucho por esto. Muchísimas gracias a ti, un placer, de verdad. Para todos ustedes, quiero que sepan que todo el Congreso REDLAC va a estar disponible a través de CNN Chile en toda la transmisión online de todo el evento. Y además vamos a estar haciendo conversaciones como esta que acabo de tener con distintos panelistas para poder literalmente polinizar con esta idea de que desarrollo y naturaleza van en el mismo carril y que hoy día además tiene ejemplos muy prácticos. Vamos a tener grandes invitados a nivel internacional y todo en el hermoso escenario de nuestro propio país. Así que muy invitados todos a seguir la transmisión y a informarse más sobre estos conceptos que van, esperamos, a cambiar el futuro. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Los chilenos somos bien talentosos en explorar sobre lo que está mal, lo que hay que corregir. Tenemos una larga lista de alegatos, sea quien esté en el gobierno, siempre tenemos una buena razón para decir cómo las cosas podrían funcionar mejor. Sin embargo, hay ciertos ámbitos que son como una joya de nuestro país y que se han empezado a conocer internacionalmente como algunas de las grandes cosas que Chile está exportando. Una de ellas es la enorme revolución y transformación del sistema eléctrico que ha tenido nuestro país. Si ustedes han tenido el placer de ver algunos de nuestros especiales de energía, sabrán que Chile tuvo el primer sistema eléctrico privado
y logró articular de una manera completamente nueva a todos los actores del sistema eléctrico, generando distintas revoluciones en distintos ámbitos. Y eso se ha visto muy fuertemente en el último tiempo a propósito del desarrollo boyante de las energías renovables, en la incorporación de eso a la matriz eléctrica, al punto de que muchos países del mundo nos están mirando en ese asunto. Pero también tenemos otro tipo de orgullos. Por ejemplo, es un chileno el secretario ejecutivo de la organización más importante de América Latina, que esta semana celebra su Semana de la Energía. Y estamos por eso con Andrés Rebolledo, que es a quien acabo de presentar, para que nos cuente por qué también deberíamos estar contentos con esta semana de OLADE en Chile. Bienvenido, Andrés, gracias por estar en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma. Primero que todo, por lo que tú dices, yo creo que es un momento, un espacio, una vitrina para justamente mostrar lo que ha venido haciendo Chile en materia de transformación energética y particularmente eléctrica. Digo esto porque el debate a veces se pone complejo y hay críticas, en fin, pero cuando uno mira el bosque, suma general, cuando uno mira el bosque completo se da cuenta que nuestro país sigue teniendo un liderazgo indudable en materia de transformación, no solo por la incorporación de renovables, sino que por estar en la punta muchas veces de procesos ahora con el almacenamiento también. El almacenamiento, nosotros hicimos un estudio y a julio el 80% de las 2 gigas que están instalados en toda la región son de Chile. Y los países miran Chile desde el punto de vista qué hizo Chile, por qué esa variabilidad generó los incentivos económicos y la regulación permitió que esté pasando lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros todos los años, la verdad, nuestra organización hace una Semana en la Energía donde convoca a toda la comunidad energética de América Latina y el Caribe. Esto quiere decir los gobiernos, pero también los empresarios, también la academia, los reguladores, que son muy importantes, los jóvenes. Hoy día hemos incorporado también a los jóvenes en estas discusiones energéticas, que es fundamental en la lógica de un sector que se desarrolla de manera muy importante hacia el futuro. Y se reúne durante esta semana justamente en Santiago de Chile. El próximo año será en República Dominicana. Estos son postulaciones que hacen los países de los 27 miembros de nuestra organización. Vamos a tener 60 eventos, vamos a tener más de 250 panelistas, 2.000 personas que están invitadas. Entremos en detalle en eso, así pero que muy interesante. Pero además tú eres el secretario, el chileno era el secretario, eso también nos debería llenar de orgullo. Lo que pasa es que el sector eléctrico, este es mi juicio personal, es tan complejo, es tan desconocido, está tan lleno de cosas que son técnicas que habitualmente los chilenos no estamos muy al tanto de lo que ocurre o cómo funciona, y ni menos de que tú eras el secretario ejecutivo de un órgano tan importante. Y por eso quisiera avanzar contigo de la mano de cuáles son las cosas que ocurren, porque una cosa es que Chile lo haga bastante bien en todos estos ámbitos que hemos hablado, ¿no? Revolución energética en materia eléctrica y particularmente renovables, de almacenamiento, etcétera. Pero todos los otros países están contando otras historias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan cuando ocurre este intercambio? ¿Qué deberíamos estar escuchando de qué países, por ejemplo? Bueno, y además es tan importante, me refiero al sector eléctrico, para la vida cotidiana, sí, claro, para la economía, para el desarrollo industrial. Y yo creo que una de las cosas que hoy día mira, por ejemplo, uno en la región y que obviamente en Chile también, primero ese esfuerzo progresivo e importante para seguir electrificando consumos. Allí hay un esfuerzo importante que en general los países de América Latina están involucrados. Eso significa esfuerzos importantes en materia de financiamiento. Eso significa esfuerzos importantes en materia de infraestructura. Aquella infraestructura que acompaña la producción de electrones, es decir, en todo el mundo las redes, también es un esfuerzo que los países están involucrados. Déjame meterme un poco en eso porque no todo el mundo entiende por qué tenemos que electrificar los consumos. O sea, ¿y qué significa? Significa reemplazar consumos que antes hacíamos con otra fuente de energía por energía eléctrica. ¿Por qué el mundo tiene que querer eso? Ahora, eso tiene sentido en la medida que tú das un paso previo y que es básicamente, comillas, limpiar tu matriz energética eléctrica. Claro. Es decir, en la medida que yo produzco con energías limpias, tiene sentido electrificar consumos que hoy día no usan electricidad, típicamente el transporte. Porque de esa manera bajan las emisiones. Porque obviamente de esa manera lo que significa que los países, y en este caso colectiva y regionalmente, aportamos al esfuerzo del cambio climático, del combate al cambio climático por la idea de bajar las emisiones. Y América Latina tiene una posición privilegiada en ese sentido, por cuanto es la región más verde del mundo. Claro. En nuestra región, el 70% de la electricidad se produce con fuentes renovables.
Obviamente hidroelectricidad, 40%, y el resto con energía, llamemos variable, que hoy día no es ya casi convencional, me refiero a eólica y solar. Particularmente la solar ha crecido a tasas de más de 30% Se ha puesto muy mainstream. Sí. Por lo tanto, claramente tiene sentido avanzar en esa dimensión, en esa tendencia, y a partir de allí electrificar no solo el transporte, sino que electrificar la cocción. En América Latina todavía hay más de 70 millones de personas que no tienen acceso a tecnologías de cocción limpia. Por lo tanto, si yo tengo la posibilidad de electrificar, eso son esfuerzos grandes porque significan inversiones, significan los gobiernos involucrados, las empresas, etcétera. La calefacción, nosotros en Chile, bueno, tenemos climas que varían, pero hay otros países donde requiere mucha calefacción. En muchos países eso está hoy día fundamentalmente basado en gas natural. Incluso en algunos casos con líquidos, me refiero, por lo tanto, combustibles y energéticos más contaminantes. Si todo eso lo reemplazo por electrones, por generación eléctrica, que es por fuentes limpias, tiene sentido desde el punto de vista del cambio climático. El último dato que me parece interesante, nuestra región aporta el 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. La mitad de eso es el sector energético. Y eso creo que también da cuenta de la necesidad en consecuencia de avanzar en ese sentido para seguir contribuyendo en ese sentido. Es bonito porque América Latina ha sido siempre una región, en términos generales, más pobre, ¿no? en el mundo del petróleo. El mundo del petróleo tiene grandes riquezas afuera y tiene algunas riquezas acá en Argentina, en Norteamérica, en Venezuela, pero que tiene unos grandes impactos, tiene una estela que igual tiene grandes niveles de impacto en las poblaciones más vulnerables, porque significa costos alternativos que ya sabemos que son bastante altos. Pero ahora tenemos una oportunidad de pararnos como una región completa que aporta mucho tanto a la captación de gases de efecto invernadero como a bajar las emisiones por justamente sus activos. Pero hay ciertos casos que nos hacen hacer un doble clic, ¿no? Porque si bien buena parte de nuestra matriz limpia está basada en hidro, el hidro es algo que no sabemos cuánto tiempo va a estar disponible de la manera en que está disponible. Y el mejor ejemplo fue el corte de Ecuador, ¿no? Entonces también me encantaría saber si se comparten esas historias. La historia, por ejemplo, de qué aprendió Ecuador en sus momentos de variabilidad de agua y por lo tanto que tuvo que hacer unos cortes bien graves para los que no estaba preparado. Si se comparten los dolores, Andrés, esa es la pregunta. Sí, claro. Y nuestra organización, una de sus misiones es que ese compartir sea para aprender. Por supuesto. Y nosotros propiciamos en ese sentido que los países se integren y justamente compartan sus desafíos en ese sentido. Ahora, es interesante notar que tú das el ejemplo de Ecuador, que efectivamente el año 25 y incluso el 24 hubo muchos cortes eléctricos, pero en Centroamérica y en otros países más al norte, ¿no? Ahora, la mayor parte de esos cortes eléctricos tuvo que ver con falta de suministro. Es decir, tuvo que ver con carencias más bien, uno pudiera decir, del siglo XX, ¿no? Digo esto porque el corte que se produce acá no tiene que ver con que no teníamos oferta. Pues, tiene que ver con la operatividad del sistema eléctrico a propósito de la incorporación de energía variable, en fin, y todo el debate que hay hasta el día de hoy sobre eso. No, y de la falla del sistema. Sí, sí, y la recuperación después y todo del informe de la SEC, más que las energías las variables, la responsabilidad es de que el sistema no cómo está se propagó y cómo se recuperó el sistema. Lo que quiero decir es que eso, lo de Chile, clara y típicamente es un dolor del crecimiento. Claro. En el caso de otros países de América Latina, lo que hay son todavía problemas más básicos asociados a la seguridad energética, a la diversificación, a la necesidad de tener suministros claro, que cubran finalmente la demanda. Que es algo que nosotros vivimos en el pasado. Y en ese sentido, Paloma, hay dos elementos que para mí son cruciales y que los países de alguna manera están comprometidos en función de sus propias particularidades. Pero uno, la diversificación, que parece algo básico, pero es fundamental. No puedes depender del agua solamente, que es un recurso que efectivamente es escaso y que tiene variabilidades que a veces son inmanejables en ese sentido. Dos, y eso es súper interesante de también mirarlo en perspectiva, es lo público y lo privado jugando armónicamente. Digo esto porque nuestro sector eléctrico es muy privado, pero hay otros países que son solo públicos. La combinación parece ser lo más razonable si uno mira en perspectiva, sobre todo hacia adelante, ¿no? Y tres, me parece que allí hay una clave central y que Chile en ese sentido da un ejemplo interesante, es la permanencia de las políticas públicas que trasciendan los ciclos políticos y se conviertan en políticas de Estado. Esto que uno lo dice sentado aquí, que parece muy fácil, es un tremendo desafío porque está asociado
a la política y a la lógica de la política. Y eso Chile da ejemplo, pero no necesariamente es así en el resto de la región. Totalmente, me encantan los 3 ejemplos que das. El primero porque nuevamente cito los especiales de energía donde las personas pueden revisar en detalle esta información, pero nosotros ya tuvimos esos dolores que está teniendo Ecuador, justamente por la falta de diversificación de la matriz, y los tuvimos a finales de los 90, después lo tuvimos con el gas en algún momento, y hoy día ya tenemos algo que es bien un crisol, ¿no? Y eso nos da a nosotros muchas posibilidades de jugar en distintos escenarios. Eso es súper interesante. Lo segundo, esto que tú planteas de las políticas a largo plazo, en lo que, como tú bien dices, Chile ya ha dado una cierta experiencia. Es difícil, nos cuesta alegamos un montón, pero en términos súper concretos ya tenemos una política bien específica en el estímulo de las energías renovables, pero también en la descarbonización, por ejemplo. Y son buenas historias que contar, las recalco porque, insisto, la miopía de vivir todos los días en el mismo lugar nos hace sentir que está todo mal, ¿no? Y tenemos hartas cosas buenas que contar. ¿Qué cosas buenas va a contar Chile en la OLADE? Déjame solo hacer un doble clic en el tema de la diversificación, que es interesante cuando uno mira también la región. Nosotros nos diversificamos las fuentes eléctricas que conocemos, pero en América Latina están transcurriendo cosas también muy significativas. En América Latina existen regiones donde la geotermia, por ejemplo, es muy importante. Claro. Digo esto porque en Chile siempre ha existido el debate y es una fuente súper bondadosa desde el punto de vista que es renovable y te permite tener energía de base. La energía nuclear, hoy día en tecnologías diferentes, más asociadas a reactores pequeños. Claro, pero porque tiene mala fama. hay 3 países hoy día en América Latina, Argentina, Brasil y México, que tienen y producen energía nuclear. Quiero decir, la diversificación es más diversa incluso que lo que conocemos en Chile en ese sentido. Respecto a lo que Chile puede mostrar, yo creo que tiene que ver exactamente con esos 13 elementos que yo indicaba. Ahí efectivamente tiene liderazgo y sobre todo uno pudiera asociar esto a propósito de la inercia de los sistemas eléctricos con el hecho de que la bicicleta en Chile ha seguido pedaleándose, en el sentido de que esta permanencia de los ciclos políticos han permitido innovar en materia de dar con el tono en materia regulatoria para almacenamiento, por ejemplo, que hoy día es nuevamente Chile un país líder en ese sentido. Movilidad eléctrica. En América Latina hay casi 500.000 vehículos eléctricos, pero no hay ninguna ciudad que tenga casi la mitad de su flota de buses de transporte público en vehículos eléctricos. Claro, Costa Rica hoy día casi el 20% de los nuevos vehículos son eléctricos, pero vehículos eléctricos privados, porque básicamente allí hay un modelo distinto, no hay subsidios, etc. Pero ahí también hay una historia que contar desde el punto de vista de Chile, que es coherente, electrones verdes, en este caso, que se puedan incorporar en los vehículos eléctricos, que tiene que ver nuevamente con en el caso de la movilidad eléctrica, con una persistencia en la política. Claro, es que eso me lleva también a otro punto, y es que para Chile tener un discurso y una práctica más verde, más renovable, es un buen negocio. Probablemente si nosotros tuviéramos, no sé, por la cantidad de gas que tiene Bolivia o que tiene Argentina, tal vez nos habría costado más contar esta historia. Y me encantaría avanzar en esa línea, en cómo ves tú desde tu experiencia que se ve el panorama para Chile en materia de inversiones, justamente en lo que hoy día somos ricos, que somos ricos en energías renovables, somos ricos en radiación de buena calidad, somos ricos en viento de buena calidad, y hoy día, gracias a nuestras políticas, estamos siendo bastante exitosos en materia de almacenamiento. ¿Cómo ves tú las oportunidades de desarrollo en esa materia? Mira, 2 apuntes a propósito que mencionas gas natural. Nosotros no tenemos, somos importadores netos, pero el gas natural, nuevamente mirando el contexto de la región, es muy importante. Es muy importante en la dotación de recursos, en la economía política de los países, y todos nuestros estudios que hacemos hacia el 2035, al 2050, indican que ese energético va a acompañar largamente. El que se señala como de transición, en la ¿no? matriz final, los números nuestros dicen que hacia el 2050 seguirá explicando algo así como el 20%. Digo esto porque hay que hacer un esfuerzo en descarbonizar también ese sector. Segundo, respecto a la necesidad, y esto es una urgencia me parece a mí, la necesidad de traspasar este esfuerzo de incorporar renovables en calidad de servicio y en precio de los servicios, me refiero al usuario final. Que le llegue a la señora Juanita, ese la sigue vieja siendo frase. un desafío importante. No solo explicarlo, sino que también que llegue ese... Si uno toma el precio de la propia energía solamente y no incorpora nada más de lo que uno cobra en la tarifa, es competitivo, es un buen negocio, pero de ahí a la formación final de esa tarifa hay muchas cosas que contar y hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y tercero, creo que claramente en el caso de Chile, probablemente el sector energético va a seguir creciendo proporcionalmente en el PIB.
seguro que va en los siguientes años en términos de flujo, ¿no? De stock. Va a ser el primer sector en términos de inversión. Obviamente en términos de stock sigue siendo la minería, por lo tanto va a significar en ese sentido una contribución fundamental al dinamismo económico en ese sentido. Y por lo tanto no solo es contribución a la agenda ambiental, sino que es crecimiento económico. Y por último, y eso creo que siempre es importante tenerlo en cuenta, ser más verde es ser más competitivo también en el contexto global. Totalmente. Hoy día yo atraigo inversiones porque tengo la posibilidad de proveer energía segura, barata, competitiva y verde a los inversionistas que hoy día muchas veces toman decisiones a partir de ahí. Las proyecciones en materia de electrificación son tremendas, ¿no? 3%, por ejemplo, todo esto en América Latina por inteligencia artificial, 5% por hidrógeno verde, etcétera. Todos esos cálculos los invito a revisar nuestra página web. Hay estudios que tenemos en ese sentido. Por lo tanto, en la medida que yo logre cambiar esa configuración de la región en materia de matriz energética, voy a ser más competitivo. Hay mercados hoy día en el mundo, Europa típicamente, que ya están cobrando impuestos por tu huella de tus productos finales. Y parte importante de esa huella tiene que ver con tu matriz energética. Totalmente. Por lo tanto, es ser más competitivo, también ser más verde. Ay, es que dijiste como 63 cosas en las que me encantaría detenerme, pero tú sabes que el tiempo en la tele no es infinito. Por lo tanto, quiero ir igual a mi última pregunta, que tiene que ver con la colaboración, porque si nosotros, los países de OLADE, funcionáramos de manera más colaborativa y más interconectada, tendríamos más resiliencia frente al mundo en muchos sentidos. O sea, el caso del gas y nuestra colaboración particular con Argentina es un muy buen ejemplo, pero nosotros también podríamos colaborar de una manera mucho más proactiva con los otros países para que superaran, por ejemplo, las barreras de la diversificación y también de la aceleración de incorporación de energías renovables más rápido de lo que lo hicimos nosotros, y ya aprendimos algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de OLADE en particularmente ese sentido? ¿Y es un objetivo de OLADE mejorar o hacer más competitiva a toda la región frente al mundo? Te agradezco la pregunta, Paloma, porque esa es la misión quizás principal de OLADE, impulsar la integración energética. Eso quiere decir eléctrica, eso quiere decir gasífera en algunos casos, eso quiere decir regulatoria, que se converjan a regulaciones que tengan sentido y que uno pueda concebir mercados regionales. Eso quiere decir también tener metas comunes como región. Eso lo construimos nosotros en la reunión de nuestros ministros y ministras. Son 27 países. En nuestra región existe meta de energía renovable, eficiencia energética, almacenamiento. Vamos a trabajar durante esta reunión, etcétera. Y por lo tanto, estar integrado tiene sentido no solo desde el punto de vista del impulso que eso puede tener de la infraestructura, sino que en los mercados eléctricos, por algunas de las razones que tú das, los sistemas se hacen más robustos, los sistemas se hacen más competitivos finalmente también. Existe en América Latina complementariedad horaria muchas veces que permite tener proyectos que sean muy interesantes. Climática también, ¿para qué decir lo que uno sabe del norte de Chile, en fin, con el sur de Perú, donde hay sol acá y gas allá, por ejemplo. Por lo tanto, lo que cabe allí es impulsar esos esfuerzos. Nosotros estamos comprometidos como OLADE y eso, como digo, está en nuestro ADN. Tenemos 51 años y siempre hemos trabajado comprometidamente en ese sentido, por cuanto la integración, como digo, tiene todas esas bondades a las que yo me refiero anteriormente. Ya, y ahora sí, para cerrar, en el lado sabroso, vamos a tener historias sobre por qué los cortes, qué hemos aprendido de los cortes. Vamos a hablar como de lo picante que le ha ocurrido al sistema. Es que yo creo que hay que hablar. O sea, yo creo que eso es inevitable, es la única manera de no repetir. Y por lo tanto, y ahí hay versiones. El otro día escuchaba lo de España. Claro. Las versiones son distintas en función del rol que juega cada uno de las empresas o segmentos, digamos. Pero creo que eso es Nosotros, cuando hubo cortes en América Latina, hicimos inmediatamente un webinar. Para eso estamos, para hablar. Hicimos inmediatamente un webinar y trajimos experiencias de distintos tipos. Y ahí, ahí surgen los temas que hoy día ya conocemos, ¿no? Y que tienen que ver, entre otras cosas, con la institucionalidad del sistema eléctrico, pero sobre todo con sistemas eléctricos que cambian desde lo hidrotérmico a sistemas que tienen variabilidad, intermitencia, y donde el backup probablemente en el tiempo va a quedar siendo el agua, ¿no? Y eso te cambia y te determina finalmente el desarrollo y la administración del mismo. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Debemos haber mareado mucho a la gente, pero la idea es que quede con la sensación de que vale la pena saber de este sector, que uno se vuelve nerd, cada vez más nerd a medida que se mete en el Así es, mundo pero muy eléctrico. interesante. Además, la energía es desarrollo económico. Totalmente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nosotros les vamos a dar una pausa para que descansen un poquito y asimilen lo que hablamos. Cualquier cosa que no hayan entendido pueden profundizar en cualquiera de nuestros especiales que hemos dedicado mucho tiempo y estudio. Hemos tenido que aprender muchísimo para poder hacer esos especiales de energía y llevarlos y ofrecerlos a ustedes, porque este sector es
crítico para el desarrollo humano. Ya lo sabemos, el desarrollo humano está montado sobre la energía y la forma en la que resolvamos estos problemas va a habilitar o limitar nuestra capacidad de crecimiento. Por eso es tan central que nos informemos y vamos a participar más de estas conversaciones que van a ocurrir durante esta semana completa en Santiago de Chile. Así que atentos a OLADE. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Futuro 360.